Buenos días o buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos escuchen. Así es. Muy agradecida, Viviana, que estés aquí. Me gustaría que primero te presentes. Viviana Viletzker, ¿está bien pronunciado, Vivi? Así es. Sé que no es fácil, pero lo hiciste muy bien. Me gustaría que vos te presentes y nos cuentes un poquito cuál es tu tarea y darte la bienvenida a este espacio, por supuesto. Muchísimas gracias, ante todo, Luna, a vos por la invitación, por la oportunidad. Siempre me alegra poder estar en este tipo de intercambios y conversaciones y poder transmitir algunas ideas. Para presentarme, ¿qué puedo decir? Vengo caminando una trayectoria dentro de la psicoterapia. Me he dedicado y me sigo dedicando a la atención clínica de personas. Me gusta muchísimo la docencia, o sea que siempre he combinado la práctica de la psicoterapia con la docencia de la psicoterapia. Y desde hace casi 30 años, digo el número y me impacta, vengo dedicándome a acompañar a personas que están por diferentes circunstancias transitando fin de vida, temas de finitud, de enfermedades, vejez, todo lo que tiene que ver con procesos de preparación para la muerte. Esa ha sido mi tarea y en los últimos años con más foco, con más atención, a partir de haber fundado El Faro, una asociación civil dedicada a este tema. Esto te iba a pedir que, bueno, iba a nombrar esta asociación que trabaja de una manera muy puntillosa, los he escuchado atentamente, abarcando muchas áreas. Este es un tema, como vos bien decís siempre, Vivi, de lo que no se tiende a hablar, más sí se tiende a negar, más en esta sociedad tecnológica. Es como, yo pensaba en esto de cómo es morir en una sociedad así tecnológica que tiende a negar. Entonces pensaba la riqueza de lo que yo escuchaba en el programa que ustedes hacen, Umbrales, ¿sí? que aparece también en el Facebook del Faro, de la Asociación El Faro, muy interesante cómo traen toda esta temática de una manera, abarcan un montón de áreas muy importantes. Antes de hacerte la primera pregunta, a mí me surgió cuando los escuchaba, me surgió que eras como una partera, porque digo, nosotros cuando venimos al mundo, todo el mundo festeja y todo el mundo nos espera y todo es una fiesta. Y decía, claro, vos sos una partera de ese final, y es tan importante como ese comienzo. Entonces, toda esta dedicación de las personas, que es un trabajo muy silencioso, muy todavía un poco solitario, ¿no? Como que no hay tanta gente y me parece tan importante. Así que, bueno, me había surgido esa palabra de ser partero, ¿no? Partera. El final, sí. Sí. De hecho, existe en el mundo un movimiento que adoptó el concepto de dula, que son las mujeres que ayudan a parir en el nacimiento, y lo ha trasladado a dulas de la muerte, dulas del final de vida. Totalmente. O sea que tal cual. Totalmente. Sí. Bueno, a mí me surgió claramente ese lugar, ¿no? En esto que ustedes hacen y que vos haces hace tanto tiempo. Primero te quería preguntar, para que la gente entienda, ¿qué es la tanatología? La tanatología es una interdisciplina, es un conjunto de disciplinas que se reúnen para explorar y darle sentido a la muerte, ¿sí? Thanatos es el vocablo griego que traducido es muerte. En la mitología griega tiene una representación visual, y logos es estudio, tratado, sentido, investigación. O sea que la tanatología reúne varias disciplinas, la psicología, la medicina, la arquitectura, el arte, la antropología, para estudiar el fenómeno de la muerte y encontrarle un sentido
dentro de la vida humana. Está muy claro. Había dos conceptos que me gustaría que me aclares, que nos aclares. ¿Qué es la tanatología existencial y la tanatología pedagógica? Estos conceptos, ¿qué significan? Sí. La tanatología pedagógica es una rama de la tanatología que se enfoca en la enseñanza y la difusión a nivel comunitario de todo lo que tiene que ver con la muerte, todo lo que tiene que ver con el antes y el después de la muerte. La tanatología pedagógica prepara programas, por ejemplo, de intervención en colegios, en instituciones, en centros, para poder mostrar distintos aspectos que hacen a la educación de la población, tanto en el antes de la muerte como en el después de la muerte, porque la tanatología se expande, hace puente entre el antes y el después de la muerte, abarca los procesos de preparación para la muerte y el duelo. Sí. Me encanta lo de la palabra puente, la tenía además Sí. anotada porque es así, ¿no? Tal cual. Sí. Y la tanatología existencial se enfoca o se ocupa de explorar las cosmovisiones, las filosofías que existen en el mundo, en el planeta, con respecto a la muerte. Vos mencionabas antes la tecnología, y en muchas culturas existen visiones que son realmente interesantes de explorar con respecto a qué significa morir, qué pasa después de la muerte, cómo nos podemos preparar, y algunas son culturas no tan tecnologizadas como la nuestra. Entonces es muy interesante ver, porque a veces tenemos una visión acotada, que nuestra cultura no es la única, es una más de tantas que coexisten hoy en día en el planeta, que mira y se pregunta e intenta responderse acerca de la muerte. Esa es la tanatología existencial. Sí, pensaba en esto de las diferentes formas, ¿no? Y donde me venía la imagen de las comunidades más antiguas, o la gente originaria, otras comunidades, que tienen otras cosmovisiones, donde el acompañar ese momento era muy importante. O mismo ahora, y como que acá es como que quisiéramos en el occidente hacer todo rápido, ¿no? Para que pasar esto rápido, y después que, bueno, sí que estés bien rápido. Hay algo de un proceso que es no solo para la persona que se va, porque si no suena como, bueno, vamos a asistir al que se va. Nosotros, si vamos a asistir, nos estamos viendo en eso que vamos a vivir. Digo, entonces, nosotros estamos siendo absolutamente transformados en ese momento, porque si no suena una cosa como, en esta sociedad la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, el que está por irse está absolutamente vulnerable, entonces como que uno se pone como parece en desparejo, ¿no? Como en otro lugar, y me parece que a veces es todo lo contrario, sino que el otro está espejando algo que vamos a vivir. Y por esto esta reflexión sobre, y este trabajo minucioso que hacen ustedes en tomar conciencia, qué importante que es esto de que la sociedad acompañe cuanto más, no solo hermoso, sino ordenador y amoroso, y menos, como con menos miedo cuando nos involucramos. Hay algo con el miedo que cambia cuando nos involucramos. Bueno, te abrí un panorama un poquito, pero pensaba cómo es el trabajo de ustedes, cómo lo podés relatar, vivir esto en este momento donde es como contramarea, ¿no? Como tomar conciencia. Entonces, ¿cómo lo viven ustedes, esta tarea que están haciendo? Somos muy conscientes que estamos haciendo una tarea, podríamos decir, contracultural, opuesta a la corriente de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura occidental es una cultura tanatofóbica, no solo tiene miedo a la muerte, tiene terror a la muerte. Creo que hay que ponerlo en su verdadera dimensión.
Y esto se refleja en la negación, en la creencia de que la muerte es evitable, que dicho así parece realmente absurdo, sin embargo, en la práctica vivimos como si la muerte fuera evitable, que se refleja en el no hablar, creer que si no pienso y no hablo no va a suceder, que si hablo va a suceder, va a venir, la voy a atraer a la muerte, en fin. Estamos en una cultura que ha excluido a la muerte de su vida diaria y nosotros lo que proponemos desde la asociación es remontar ese camino y recordar en realidad, porque se ha olvidado esto, no es un descubrimiento nuevo, se ha olvidado que la muerte es parte de la vida, que la vida necesita los procesos de nacimiento y muerte para continuar. Si la muerte dejara de existir, la vida dejaría de existir en algún momento. Y por eso lo que proponemos es tomar conciencia de la importancia de desarrollar una cultura de acompañamiento. Y como vos muy bien dijiste, no solo acompañamos al que va a morir, aprendemos con el que va a morir, porque algún día moriremos nosotros, y para nosotros el valor del acompañamiento tiene que ver con ponderar la importancia de que el modo como uno llega al final de la vida no es un servicio para uno, es un acto amoroso para el entorno. Totalmente. Todos estamos influenciados del modo como han muerto nuestros familiares, figuras conocidas, el cine, la literatura. Tenemos 1000 escenas de muerte en nuestro inconsciente. Algunas nos entusiasman y nos alientan porque hay sabiduría, hay amor, como decías vos, y otras nos dan terror porque han sido realmente sufrientes. Queremos trabajar con esto. Sí, sí, está muy claro, Vivi, acá se me aparecían un montón de preguntas, pero voy a tratar de ser ordenada para que se entienda el mensaje, porque me parece muy enriquecedor. Esto que vos decís como una cuestión totalmente fóbica, ¿no? Donde toda la conducta de verdad vivimos como si el yo vive como si fuera eterno, literalmente. Entonces, queda como, hay algo de la riqueza, de la profundidad, de algo absolutamente imprescindible. De hecho, el COVID nos vino a recordar eso, hola, a la muerte estoy acá, ¿no? No se olviden, ¿no? Como aprender a tenerla presente hace que justamente estés mucho más conectado con la vida. Es exactamente esa es la idea. al revés Esa es la idea. de lo que se fantasea, ¿no? Tal cual. Pensaba en que, por ejemplo, cuando uno en su vida hace terapias diferentes, ¿no? Y pensaba, esta es la terapia más importante, ¿no? Aprender a morir. Pero yo lo que siento, me ha tocado estar acompañando al final de la vida y realmente me siento muy honrada de esos momentos y de lo que pasó con esas personas. Yo siento que ahí el que acompaña no tiene opción, como un terapeuta que tiene un encuadre, la transferencia, la contratransferencia, no, eso ahí o te involucras, no hay está bien, después podés aprender a, bueno, no, ¿viste? No irte ahí con eso y poder poner una distancia para poder tolerarlo, pero uno está totalmente involucrado. Esa es me parece la gran diferencia, no sé, vos me dirás cómo Entiendo, sí, estoy de acuerdo contigo, porque de hecho, todos, nadie está exento de la posibilidad de encontrarse en la situación de acompañamiento a otro ser humano en su fin de vida. Los hijos a los padres a los hijos, los hermanos entre sí, los amigos, los vecinos, y por supuesto, quien ejerce una tarea asistencial a aquellos que lo consultan y atienden. Por eso es que insistimos con la importancia de una cultura de acompañamiento, que por otra parte, acompañar como idea recorre toda la vida, no nos acompañamos solamente en fin de vida, nos acompañamos en una mudanza, en la preparación de un viaje, para un parto, para una despedida.
estamos permanentemente, porque somos seres vinculados y vinculantes. Y el acompañamiento es un vínculo. Uno de los contenidos de los vínculos humanos es el acompañar. Entonces, ¿por qué excluir el fin de vida o la vejez, Luna? Porque acá también me parece importante mencionar, porque siempre se asocia fin de vida con enfermedad, pero acompañar a una persona mayor que puede estar saludable, dentro de los términos de lo que es saludable, con achaques, con alguna que otra dificultad, pero funcional, también es acompañar a alguien en fin de vida. Totalmente, pero ahí me das pie, Vivi, para como nombrar esto de que todas estas situaciones requieren espacio, tiempo y sobre todo estar conectado, escuchar, Sí. necesitamos salir del delirio, de la vorágine y la velocidad. Me parece que si no, es curioso, la vida nos propone lugares y espacios, la muerte como un lugar prioritario, me parece, pero donde hay que cambiar el enfoque, donde hay que transformarse para poder vivir eso. No podés ir a 1000 a estar con una persona, digo, necesitas una sutileza, una percepción, una conexión, necesitas estar presente. Y para eso hay que bajar del delirio, ¿no? De la voracidad cotidiana. Creo que ese es el regalo de la muerte. Totalmente, totalmente Que de nos acuerdo. recuerda mirar cómo estamos viviendo. Fíjate lo que sucede cuando se presenta una muerte súbita, un accidente, por ejemplo, ¿sí? Se detiene todo, ¿sí? Es un antes y un después. Se suspende todo porque hay que ocuparse, ¿sí? Te avisan que alguien conocido tuvo un accidente y falleció. La agenda se congela, se detiene, todo se suspende, todo se permite suspender, ¿sí? Se modifican rutinas. Y es la muerte, o sea, ¿qué ingresó súbitamente? La muerte. Ahora, no es necesario llegar a esa instancia para tomar conciencia de esta posibilidad de parar todo, como vos decís. Ya el hecho de tomar conciencia de que algún día moriremos, no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. Solo tomar conciencia de nuestra condición mortal puede ser un regalo para detenernos todos los días de nuestra vida, a pensar cómo estoy viviendo la vida que quiero vivir. ¿Podría ser hoy el día de mi muerte? ¿Estoy preparada o preparado? Esa frase que vos dijiste en uno de los programas, creo, hermosa, ¿y si es hoy? ¿Y si es hoy? ¿Y si? Sí, ¿Y sí. si? Es un recordatorio, ¿no? Es una frase para poner la conciencia en un estado de atención. ¿Puede ser hoy? Sí. No para agregar malestar. A veces se malentiende esa frase, ¿no? Como si, ay, mira si voy a estar todo el día pensando que hoy puede ser el día de mi muerte. No, no es la idea. No es por ahí. No es por ahí, No es por ahí, ahí. sino justamente Sí. tomar conciencia y darle sentido, porque la muerte lo que hace es darle sentido a todo el viaje. Sí. ¿No? Y pensaba, Vivi, en esto de la muerte médicamente, lo tengo anotadito porque me anoté las preguntas, muerte médicamente asistida. ¿A qué le llaman esto? Este concepto viene de la mano de plantear el derecho a elegir cómo morir. ¿Sí? En el mundo existe en los últimos años un movimiento de conciencia acerca de cómo honrar la libertad del individuo, de las personas, para elegir cómo morir. El concepto más conocido es el de eutanasia o suicidio asistido. Pero como tanto eutanasia como suicidio asistido tienen una energía de ilegalidad, de hecho, jurídicamente hablando, en algunos países es ilegal, en el nuestro es ilegal,
y tiene una connotación de homicidio, entonces se está empezando a plantear este otro concepto de muerte médicamente asistida, en donde se combinan dos líneas: la libertad del individuo que solicita que se lo ayude a morir y la intervención del médico que facilita los medios para concretar la voluntad de la persona. Para permitir que suceda, ¿no? Para hacer que suceda, para okay. ejecutar, para concretar, ¿sí? Porque sin la intervención médica no sucede. Y sin la voluntad de la persona tampoco. Entonces confluyen dos líneas que se complementan en una dinámica de comunicación para que esto suceda. Es un tema altamente polémico. Claro, es todo un debate ético, sí, filosófico, ¿no? Es como un debate, sí. ¡Wow! Sí. Un debate que viene, un debate que se ve en el horizonte. De hecho, recientemente se presentaron 3 leyes en el Congreso argentino para justamente intentar sancionar algún recurso jurídico que lo habilite. Me parece importante también destacar que ya existen leyes en Argentina que acercan a esta situación, pero no lo dicen explícitamente porque no era la idea. Leyes como la ley de muerte digna, conocida como ley de muerte digna, no se llama ley de muerte digna en los papeles, en donde sí se planteó el derecho de las personas a negarse a un tratamiento y el derecho a redactar directivas anticipadas, en donde uno deja por escrito lo que desea o no desea que le sea hecho en fin de vida, en caso de encontrarse en un estado terminal y no poder comunicarse. Qué importante esto que decís, porque para los familiares, cuanto más la persona se puede hacer cargo, más aliviano es para los que están alrededor. O sea, cuanto más uno se hace cargo de su muerte, siempre que pueda, ¿no? O sea, que hasta donde, pero esto de dejar escrito, me parece hacerse responsable para no cargar a los demás. Muchas veces me parece un acto de amor total, sublime, sublime. Es la idea. Y aún así, Luna, cuesta mucho, por todo lo que venimos conversando. Porque para poder sentarse a redactar unas directivas anticipadas, primero hay que aceptar que uno algún día no solo va a morir, puede encontrarse en una situación de no poderse comunicar. Porque si yo estoy lúcida y estoy en fin de vida, me preguntan y contesto. Pero si no estoy, si tuve un accidente, si tengo una demencia y no lo dejé por escrito, mis familiares tienen que adivinar, tienen que suponer. Alguno supone A, el otro supone B. Se pelean, los médicos intervienen, tal vez desde su modelo médico que no consulta, en fin. Sí. Grandes conflictos. Sí, es un dilema, pero me parece que sí o sí es hora, ¿no? Sí o sí nos vamos a tener que enfrentar a esto. Me parece que también nos pone en contacto con las cuestiones existenciales, con algo muy profundo del sentido de la experiencia humana, del misterio, del absoluto misterio. Pensaba en las negociaciones que hacemos con la muerte, o la supuesta, ¿no? Las negociaciones que también hacían las culturas antiguas, pues yo pensaba en los sacrificios, todas esas cuestiones son negociaciones, ¿no? Ese misterio es tan nos supera, no vamos a poder controlar nada ahí, ¿no? Entonces nos deja totalmente expuestos y ante eso negociamos, ¿no? Y seguimos haciendo eso. El ser humano en esos, lo digo desde por ahí de un lugar de ignorancia, pero en esas culturas el sacrificio es una negociación. Tal cual, yo creo que justamente vos me preguntabas por la tanatología pedagógica y la tanatología existencial, y este tema también hace puente entre las dos, porque ya el hecho
y agregaría la tanatología antropológica. Ya el hecho de saber que en distintos momentos de la historia humana o en distintos lugares del planeta en este mismo momento hay diferentes miradas respecto del sentido de la muerte, lo que sucede antes y después, etcétera, 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 ya nos debería relativizar por lo menos nuestra perspectiva. Yo recuerdo yo era adolescente, hice un viaje a México con mi familia, fuimos a conocer las ruinas de Chichén Itzá, y nos cuenta el guía, yo tendría 17, 18 años, el guía nos lleva a un predio muy grande que era la cancha de pelota, donde se jugaba el juego de la pelota, y dice, el que ganaba era sacrificado a los dioses. Era un honor. Yo sentí que se me caía el sistema. ¿Cómo? No entiendo. Fue la primera vez, creo, que se me presentó una suerte de disonancia cognitiva. ¿Cómo ganar y ser con el tiempo? Y hoy que tengo muchos más años, empiezo a entender por dónde puede pasar este concepto. Porque es un honor ser sacrificado a los dioses, pero para nuestra cultura eso es prácticamente inconcebible. No existe, sí. Totalmente. Sí, sí. Se me venía cuando hablábamos esto que te trae el momento, cuando estás acompañando, la mirada del que se está por ir, la mirada. Yo lo que he sentido es una mirada que incomoda mucho a la gente. Lo vi muchas veces esto, porque es una mirada donde no está el yo, ¿no? Donde algo ya se desarmó y se prepara para un lugar. Entonces es una mirada, no sé si decir auténtica, porque no es esa la palabra, te desnuda. Entonces es incómoda para los que están ahí. Eso siempre me impresionó, porque claro, nos confronta con ese momento. Entonces, sí, perdón que te corté. No, discúlpame, yo te corté a vos, decime. No, eso era una de las cosas que más me impresionaba en el momento final. También una instancia cuando la familia puede ir acompañando y aceptando la sensación que he tenido, y esto es como llevar un poco el tema que pasa después también de la muerte, yo sentí en uno de los casos que esta mujer nos llevaba a todos a otro nivel. No es que nivel más, sino a otro nivel de comprensión que no era racional. Todos estábamos en esos 10 días que estuvimos, porque fue de golpe, a todos nos movió, a la familia, a los que estamos acompañando. Ella hizo como un salto o algo que no puedo comprender con palabras, que nos movió a todos a un nivel impresionante de amor, de comprensión, de lugar sagrado, Vivi. O sea, yo sentía que entraba cuando ella acababa de morir y yo entré porque le dije yo voy a estar. Esa paz que se siente, ese lugar, no me salen las palabras para describir esto, pero es algo absolutamente sagrado y en paz, como una paz que, digo, acá no hay nada malo, o sea, no, yo decía, ¿dónde está eso? Que no, el tema es el miedo que le tenemos, pero en sí, yo le pondría esta palabra de un amor sublime. Totalmente sublime. Lo que creo que nos cuesta es entender que la muerte es parte del amor, porque es parte de la vida. ¿Sí? Esa mirada que vos reconocés, que recordás, que tiene esa cualidad de estar aquí y a la vez, de alguna manera, mirando aún más allá, muchas veces, es la mirada de la muerte a través de la persona. ¿Sí? Y es una mirada de viaje, podríamos decir, es una mirada de transformación fundamental.
a mí me gusta mucho la idea del el final de la vida como la etapa culminante de una biografía. Usamos fin de vida porque así nos entendemos, pero en realidad es el punto culminante de una vida, es el punto máximo de desarrollo de una conciencia, el momento de la muerte. Es una biografía que cumple un ciclo, dure lo que dure. Un mes, un año, 20, 100. El tiempo cronológico es uno de los elementos. Ese tiempo cronológico es lo que permite que esa biografía haga su proceso y culmine. Cuando se habla de punto culmine, es como un punto elevado, ¿no? Si no tenemos esta idea, y uso las manos para describir, como que la vida hace así, ¿no? Entonces, Sí. esta idea de puntos, hitos y luego caída, acota el concepto de la muerte. Claro, pero creo este que concepto de caída, Vivi, perdón que te corte, es que como nosotros basamos, digo, esto de la sociedad tecnológica, nos basamos en tener y parecer, obviamente desde ahí es una caída, porque todo ese espacio sagrado, en realidad estamos bastante desconectados en general. Tal cual. De eso que es mucho más sutil, y mucho más profundo, y no tiene que ver con tener nada, ni con ser para otro, es otra cuestión mucho más profunda. Entonces, entrar en ese espacio, a mí me parece maravilloso lo que ustedes están proponiendo de prepararnos para morir, de preparar gente para acompañar. O sea, sí. Hay un momento donde sentí, qué loco, qué desconectados que estamos, que tenemos que prepararnos porque sí. Como que no sabemos acompañarnos entre nosotros en algo. Me parece, sí. Digo, ¿cómo no? De pronto me puse a pensar, dije, claro, tenemos que aprender a prepararnos de algo porque no sabemos cómo estar con otro ahí. En realidad tenemos que recordar. Yo creo que me gusta más eso, me gusta más. Sí. Acompañar es un arte olvidado. Total. Un arte olvidado. Y morir, el proceso de morir, es un proceso de sanación olvidado también. Totalmente de acuerdo, me gusta esto de recordar, sí, tal cual. Sí, sí. Y es cierto, en esta etapa de nuestra realidad social, lo aprendemos, pero en realidad lo recordamos. Por eso es que cuando nos pasa todo el tiempo, cuando brindamos la capacitación en el Faro, la mayoría de las personas viven procesos personales de descubrimiento y de asombro y de maravilla, y ese es el acto de recordar. Ahí te iba a preguntar, iba eso, Vivi, que me contaras un poquito, iba para ahí justo. ¿Cómo es esto que propone el Faro de diplomatura en tanatología? Contanos un poquito. Nosotros proponemos, por un lado, una diplomatura en acompañamiento en fin de vida, que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando. Capacitar con una metodología que nosotros sintetizamos con diferentes conocimientos y aportes de líneas filosóficas, disciplinas, Oriente, Occidente, etc. Hemos conformado una metodología para acompañar a una persona que está transitando fin de vida, por enfermedad, por edad avanzada. Esa es una diplomatura que ofrecemos. Esa diplomatura tiene un eje de trabajo interior con la propia finitud, y ahí es donde se producen estos grandes insights, estas grandes darse cuenta de, claro, por supuesto, más técnicas, recursos, mapas para luego asistir. Es una preparación para asistir a otros en su proceso. Por otra parte, este año inauguramos una diplomatura en tanatología asociándonos con el Centro Dolus, que brinda capacitación y acompañamiento en duelos. Entonces, ahí hicimos el puente con Dolus. Nosotros
aportamos la capacitación para el antes, dolus para el después, y con una integración que desarrollamos en términos docentes, formamos tanatólogos. Tanatólogos que van integrando estos saberes para que puedan cubrir las dos áreas. El acompañamiento vale tanto para antes como después, porque hablamos de acompañamiento en duelo, acompañamiento en fin de vida, acompañamiento a personas mayores, acompañamiento en enfermedad y salud. Es un bajo continuo el acompañamiento, recorre todo. Un montón de áreas. Está muy claro, Vivi, me parece muy valioso. Después vamos a poner también en el video cómo te pueden por ahí encontrar. Bueno. Ahí en Facebook, la Asociación El Faro. También nombrar ese programa que están haciendo Umbrales, que sí, aparece también en Facebook, que me pareció sumamente interesante. Tomo esto que vos decís de que el trabajo personal va a ser intenso porque va a mover y es muy enriquecedor. De hecho, fíjate, ayer, donde yo sabía que hoy nos encontrábamos y preparaba y miraba las preguntas, ayer se movieron muchas cosas para mí. Digo, es así, me parece un trabajo súper enriquecedor. Y me parece que lo están haciendo de una manera maravillosa. Así que me encanta que esto, que esté esta posibilidad, ¿no? Para la gente de hacerlo. Así que ahí ya te van a poder buscar en las redes. Gracias, Luna. Sí, con gusto. Con no, gusto. Me parece, yo estoy también muy interesada, te voy a contar, pero después lo hablamos. Cómo no, cómo no. Después te quería preguntar como el punto que por ahí es como muy personal, todo es muy personal en esos momentos, obviamente, no hay un caso igual al otro, ni una manera de pensar ni de sentir. ¿Qué lugar le dan ustedes a la espiritualidad? ¿Cómo se vive el tema de la espiritualidad en este final, en la experiencia? Le damos un lugar central. En principio entendemos espiritualidad como un aspecto de la vida humana. La vida humana aloja una búsqueda de sentido, una conexión con todo lo que es, con la vida, con niveles de conciencia que van transpersonales, que van más allá de lo personal. Y en ese sentido consideramos que la espiritualidad define un elemento central de la naturaleza humana, de la condición humana. Hacemos una diferencia entre la vida religiosa, que no es más que la organización de la espiritualidad bajo ciertas condiciones o formas, pero muchas personas se reconocen espiritualmente activas sin necesariamente practicar un culto determinado. Y a la vez, quienes practican un culto determinado consideran que esa es su manera de desarrollar la espiritualidad. De manera que no hay ahí, ni debería haber ninguna contradicción. Ninguna contradicción, porque no se trata de la forma externa, la espiritualidad, sino de una realidad humana. Así como tenemos un cuerpo, y tenemos emociones, y tenemos pensamientos, tenemos espíritu. Totalmente. Y la espiritualidad es la vida del espíritu. Me parece que ahí en la presencia de la muerte es cuando quizás la posibilidad de encontrarse, digo, no estamos hablando, como decís, de ninguna religión, sino de un lugar existencial, de un contacto con la experiencia desde un lugar más existencial. Me parece que es el momento donde se caen, ¿no? Como los prejuicios o ciertas cuestiones. Y pensaba en qué experiencia tenés vos con lo que sucede después y todas las sincronías, mensajes, cosas que no se pueden explicar, de las cuales yo creo que todo el mundo las ha tenido, yo las he vivido mucho con mi padre, con la muerte de mi padre, pero cosas muy, muy explícitas. Entonces, digo,
que es un misterio, obviamente, pero ¿cuál es tu experiencia con todo lo que pasa después y estas cuestiones? Bueno, justamente la palabra que acabas de mencionar, misterio, es uno de los elementos centrales de la espiritualidad, porque la espiritualidad intenta explorar el misterio de la vida y por eso se habla de las experiencias místicas, que son experiencias del misterio, ¿sí? Y como humanidad estamos produciendo muchas experiencias místicas que de a poco nos van dando una idea de este misterio, aunque permanezca misterio y deba permanecer como misterio tal vez Tal cual, eternamente. tal Las cual. experiencias, hay varias instancias en lo que me estás preguntando o invitando a comentar. Primero, quienes acompañamos hemos sido testigos de lo que se llaman experiencias de lecho de muerte. Son experiencias de este lado del umbral, de personas que están en proceso de morir, incluso en procesos agónicos, ¿no? Fin de vida, y que describen visiones, audiciones, sensaciones que nos permiten imaginar o suponer o comprender muchas veces que están teniendo una conexión con el después de la muerte. Ver familiares fallecidos que los vienen a buscar es un clásico. Llamar a familiares fallecidos, mamá, papá, hermanos, querer conectar es otra de las experiencias. Figuras arquetípicas, ¿sí? Ver una imagen, un ángel, Jesús, cada uno según su propia cosmovisión, ¿sí? Esto es muy frecuente. Por otro lado, existen muchos testimonios en la literatura de personas que han tenido contacto o sensación de contacto con personas fallecidas. Yo puedo dar testimonio, seguramente vos podés dar testimonio. Lo que pasa es que acá entra un poco lo que vos mencionabas antes del paradigma occidental. El paradigma occidental tiene rigor científico, lo cual, por supuesto, es valioso para un montón de áreas de la vida humana, pero no aplica exactamente para las experiencias místicas. Necesitamos desarrollar modelos de investigación de las experiencias místicas que sean adecuados. Porque si aplicamos claro, aplicar otra, porque digo, acá estamos hablando, perdón que te corté, de una energía o de una cualidad, digo, pienso en astrológico, que soy astróloga, y en el tarot, y pienso en una cualidad que no pasa por lo racional, donde vos decís, no hay una experiencia, yo puedo comprobar cómo se repite, no es desde ahí, y me parece que ese es un tiempo también de darle espacio, sí, que es una cualidad, no lo quiero polarizar así, pero mucho más femenina, ponele, ¿no? O de principio femenino, donde es mucho más conectado con el percibir, con el sentir, un campo de información que no se puede traducir con palabras así, ¿no? Sin embargo, Luna, hay intentos. Creo que esto es importante tener en cuenta porque es tan abundante la cantidad de testimonios de lo que estamos hablando, que muchos investigadores, muchas personas realmente interesadas por el estudio de la muerte, por el estudio de las experiencias místicas, han empezado a recopilar estos testimonios tratando de encontrar un modo, un modelo de darle rigor, digamos, científico para entendernos, y de hecho empieza a aparecer algo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esto que hablábamos de la espiritualidad, el reconocimiento de que el ser humano aloja un espíritu, ¿sí? Los testimonios de experiencias que dan cuenta de esto son abrumadores. Entonces,
algunos estudiosos empiezan a decir, si en diferentes lugares, en diferentes momentos, diferentes personas, utilizando distintas prácticas, por ejemplo, la meditación, que sería el laboratorio de la conciencia. Si todos o la mayoría ha llegado a tener un registro de espíritu, podemos empezar a suponer que el espíritu es tan real como el cuerpo, ¿sí? Que lo podemos medir, lo podemos al cuerpo, ¿no? Lo podemos de alguna manera controlar, tal vez. Entonces, hay algo que está empezando a aparecer en relación a esto. Mira, Y es interesante. me hace una cosita linda acá, porque pasó algo que está pasando en todas las charlas que me da como una emoción, que fui invitando. La primera fue sobre discapacidad, adicciones. El lado B de alguna manera viene a hablar un poco de lo que nos cuesta hablar y también de los diferentes abordajes, esto de cómo acompañar y las diferencias. Pero dijiste una palabra que sin las personas que yo entrevisté, ninguna se conoce entre sí. Y en las tres charlas que vengo haciendo, dijeron la palabra alojar. Esa palabra apareció en las tres entrevistas. Y me da, y lo marco y lo vuelvo a decir porque me impresiona que vuelva a aparecer. Claro, Así que me encanta esta palabra, ¿no? Que el cuerpo aloja, ¿sí? Sí. Que el espíritu es algo que está, y me parece maravilloso que se pueda empezar a ver de qué manera se puede comprobar, entre comillas, ¿no? O poder nombrar sin que sea algo, bueno, simplemente algo intuitivo. Al menos reconocer, por lo menos. Claro. Reconocer. Recuerdo hace unos años que leí un informe que se había hecho en base a una gran encuesta nacional en Estados Unidos, en donde habían comprobado que el 80% de las personas, no es poco, reconocían haber tenido experiencias, entre comillas, paranormales, ¿sí? Ver, oír, sentir, tocar, algo de otra dimensión, algo que los sentidos físicos no pueden dar cuenta. 80% es muchísimo. De ese gran porcentaje, muchas, no recuerdo ahora que hablo contigo, pero alrededor de un 60%, reconocían haber sentido la conexión con los muertos, sus muertos, ¿sí? Sus seres queridos fallecidos, de alguna manera, por un hecho fortuito, de algo que aparece, por un sueño, por un mensaje que otra persona trae y que no se puede explicar de otra manera que no sea de dónde viene esto, y viene de algún lugar más allá de la muerte. Tal cual, Vivi, tal cual. Por último, te quería, para ir, me quedaría hablando un montón más, pero para ir cerrando, primero quería comentar esto de, por ejemplo, que en el tarot, la carta de la muerte, ¿sí? Como vos hablabas en uno de los programas, a mí lo que me parece muy interesante es que no está al final del tarot, sino en la mitad. Que ese final, y vos hablaste de transformación claramente, es la carta de la muerte, es una profunda transformación que no está al final. Ahí no, es un final para transformar algo, seguir. El viaje sigue. Entonces me parece re importante esto, y como lo trajiste en tus charlas también, me parece re lindo verlo eso como un momento de transformación y que el viaje sigue. Y por último, Vivi, preguntarte a nivel personal, imposible no preguntarte, ¿cómo es para vos, para Vivi, el tema de la muerte? ¿Cómo lo vivís después de trabajar tantos años con esta temática? Mira, lo vivo de diferentes maneras, todas creo complementarias. Por un lado me siento agradecida y afortunada de haber encontrado este camino, o que este camino me haya encontrado a mí,
porque reconozco que en lo personal he sanado mi relación con la muerte. No tengo problema en reconocer que hubo épocas de mi vida que sentí terror a la muerte, de chica, de pensar que yo moriría algún día, que mis padres iban a morir algún día, me resultó abrumador, y de ahí empezó algo que tal vez con el tiempo se fue derivando en una curiosidad, una búsqueda. Por lo tanto, haber encontrado esto en mi vida, la posibilidad de explorar la muerte, de sanar mi vínculo con la muerte, y hoy decir gracias a la muerte por todo lo que me ha enseñado, me completa profundamente. En lo más personal, muchas veces me pregunto, ¿y cómo será? ¿Cómo llegaré? No lo sé, no lo sé, no tengo idea, pero también aprendí esto, a decir no sé, no sé. Qué Será bueno, como será. qué Sí. bueno esto del no sé, ¿no? Y de entregarse. Te escuchaba y sentía como que hay algo de lo ancestral en toda la tarea que vas haciendo. Digo, algo de la guerrera ancestral me aparecía, ¿no? Como alguien que se dedica ¿no? con tanta energía para sí misma, para otros, para formar gente. Digo, parece que hay algo del guerrero ancestral que se enfrenta a lo más temido y dialoga con eso, ¿no? Entonces, Es me así, encanta hay algo de eso. yo siento. ¿Sabés, Luna? Yo, para mí fue difícil nacer, fue difícil mi parto. Y al poquito tiempo de nacer casi me muero, a Wow. los 2 meses de mi vida. Pero mirá cómo el Obviamente, hecho con el que vos viniste te marca algo de lo que sí, le venís a entregar al mundo, ¿no? sí. Wow. Lo conecto totalmente. Y cuando yo era pequeña, pasaba mucho tiempo con mi abuela, y una de nuestras actividades en conjunto era ir a dar el pésame a personas que acababan de perder a un ser querido. ¿Sí? Impresionante. En algún momento uní la línea de puntos, ¿sí? Dije, Tiene total esto... sentido, tiene total Sí, sentido. sí, Qué sí. maravilla. Vivi, un placer escucharte Gracias. clarísimo. Me quedaría Gracias. hablando, bueno, que puedan encontrarte ahí en las redes, Asociación El Faro, que ¿Cómo puedan no? ponerse en contacto para el que quiera seguir profundizando. Agradecerte infinito este momento. A vos, Luna, realmente ha sido un placer, y como dije al comienzo, yo te agradezco a vos la posibilidad de transmitir todo esto. Muchísimas gracias. Un abrazo.